Bueno, pues acabamos de venir de Madrid, de la COP de Cambio Climático, donde acordamos el programa de trabajo de Lima y su plan de acción de género. Si bien le faltan muchas cosas, es lo que se puede hacer en un contexto actual donde hay tantos gobiernos nacionalistas, donde hay tanto negacionismo al cambio climático, donde hay tanta reticencia a la agenda multilateral. Entonces, dentro de lo que se pudo lograr, hay este instrumento porque se fusionaron en uno solo, este año va a ser uno solo, están juntos. Entonces, es un documento bastante integral que tiene referencias a derechos humanos de las mujeres, a derechos humanos en general, a justicia intergeneracional, la transición justa de la fuerza de trabajo. Viene también menciones a las responsabilidades históricas y a las desigualdades contextuales e históricas entre mujeres y hombres. Y este es el primer reconocimiento que hay ante la Convención Marco de las Naciones Unidas, de que hay también desigualdades históricas y contextuales. También tenemos referencias a las condiciones particulares de pueblos indígenas, de comunidades locales, a los impactos diferenciales entre mujeres y hombres. Y bueno, es un documento ya en su concepción bastante avanzado, pero las medidas que solicita apuesta por 5 puntos de entrada prioritarios. El primero es el fortalecimiento de capacidades, que es muy importante, ¿no? Que es como comunicación, información, que es necesitamos aprender mucho, necesitamos entender qué es el cambio climático, cómo se vincula con el género, cómo contextualmente hay que hacer medidas distintas, en fin, qué medidas hay que hacer, cómo informamos, cómo mandamos mensajes distintos a distintos tipos de población. Entonces, esa primera agenda es muy importante. Y además, cómo capacitamos a nuestro personal de gobierno, cómo capacitamos a quien está operando política pública, cómo damos información a la población en general. En fin, ese gran tema está abordado y además también cómo capacitamos a nuestros puntos focales en cada país sobre género y cambio climático. El segundo punto es el de implementación y medios de implementación, que este es, la verdad, mi parte favorita, porque es cómo vas a implementar políticas climáticas con enfoque de género. Y entonces allí viene algo que a nosotras como feministas nos da mucho orgullo en equidad de género, que es la agenda de los presupuestos de género para cambio climático, porque es hacer una herramienta que ya existe, que es modificar los diagnósticos, los programas, la asignación presupuestal que el gobierno está implementando para tener en cuenta tanto los impactos del cambio climático como las desigualdades de género, reducir esas desigualdades de género y generar mayores elementos para la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático. Entonces, ese es un primer punto fundamental. Hay un mandato ya de presupuestos de género. Y por el otro, hay también un mandato de hacer normativa, política pública, planes de desarrollo, estrategias y acciones, porque no es solo para gobiernos, acciones la podemos hacer sociedad civil, movimientos, obvio que estrategias, medidas, lo tiene que hacer el sector privado. Entonces, esta concepción muy amplia de la implementación de la política climática con enfoque de género es, creo que, el elemento más importante de este GAP, el Plan de Acción de Género, por sus siglas en inglés. Y hay también estos apartados sobre medios de implementación, ¿no? Cómo vamos a garantizar que haya transferencia de tecnología para los países en desarrollo, y esa transferencia de tecnología tiene que ser con enfoque de género, por un lado, y por el otro hay una referencia al potencial de financiar medidas climáticas con enfoque de género. Y por un lado hace referencia a la responsabilidad de países donantes, que es muy importante, pero por el otro logramos en esta misma COP que el Fondo Verde Global, que estaba negociando en la sala de al lado, tuviera un reconocimiento a las provisiones que vienen en este instrumento de género, para que el Fondo Verde Climático, que ya de por sí tiene mandato de género, de eso también nos hemos encargado las feministas, pero además de esas provisiones internas, que reconociera la valía de este nuevo instrumento y cómo debe haber sinergias en adelante. Esto es muy importante porque el Fondo Verde Global
es el instrumento financiero internacional más grande para enfrentar el cambio climático, entonces que reconozca la necesidad de articular esos dos mandatos es muy importante. Y finalmente, pues sí, cómo vamos a financiarse ese fortalecimiento de capacidades, cómo se va a promover que haya intercambio de conocimientos entre países, entre personas expertas, recuperar buenas prácticas, cuáles son los retos, los problemas, eso también está ubicado en este nuevo instrumento. Entonces les decía, tiene la de la agenda de comunicación y fortalecimiento de capacidades, la de implementación y medios de implementación. La tercera es la de monitoreo y reporte, que es cómo vamos a reportar, dar seguimiento, generar datos desagregados por sexo, cómo vamos a dar seguimiento. La cuarta es la de balance, participación y liderazgo de las mujeres, y se refiere tanto al interior de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático como hacia afuera. O sea, cuando vengan personas a negociar sobre cambio climático, ¿quiénes vienen? Y estamos diciendo que vengan más mujeres en toma de decisión, más mujeres indígenas, más mujeres de comunidades locales, más mujeres de movimientos, todas esas personas que están siendo más afectadas tienen que venir en la delegación, tienen que poder decir y estar en la mesa de decisiones. Pero para esto también tienen que tener mayor formación, mayor acceso a información, financiamiento para que puedan venir e implicarse. Pero además, quien esté operando política pública en casa, también que las mujeres se involucren. Entonces, ¿de qué forma vas a fomentar la participación de las mujeres en sus territorios a partir de política pues que sea participativa, que estés consultando, en fin? Eso también está incluido. Y el balance de género se refiere, no me digas que vienen 2 mujeres en una delegación de 30. Tratar más que bien no hay una agenda de paridad en la Convención Marco, pero lo más cercano es este término de balance de género, que no existe en ningún otro instrumento de Naciones Unidas. Este es muy raro, pero bueno, es un avance dentro de lo que los países han querido aceptar, ¿no? Y el último es el de coherencia. El de coherencia es también uno de mis favoritos, porque es que la agenda no está aislada, ¿no? Que hay un marco de desarrollo sostenible, que debe haber una coherencia entre el mandato del cambio climático y la agenda de desarrollo sostenible, la agenda de desastres, la de financiamiento, en fin, por un lado, pero también la coherencia entre los distintos actores al interior de la Convención Marco, quién está trabajando el tema de ciencia, quién está trabajando el tema de implementación, pero además entre distintas agencias de Naciones Unidas, como la OIT tiene que venir también a asesorar, porque son quienes tienen la experticia sobre los temas laborales, como ONU Mujeres tiene que venir también a decir cuál es la relevancia de los derechos humanos, como los cuerpos vinculantes de derechos humanos tienen que venir también a decir cuál es la relación entre derechos humanos y cambio climático, porque no podemos seguir violando derechos diciendo esto no está pasando cuando vemos los impactos, pero tampoco cuando decimos vamos a hacer medidas para enfrentar el cambio climático y reproducir violaciones de derechos. Entonces, esta agenda de coherencia es muy importante. Es además un gran logro, porque la Convención Marco usualmente ha dicho, somos un cuerpo técnico, nosotros no tenemos que ver con derechos humanos, nosotros somos ciencia, implementación, y nosotras como que no es un cuerpo de derechos humanos, pues es una agencia de la ONU. Y por primera vez, por lo menos en el instrumento de género y cambio climático, logramos que se reconocieran estos vínculos, y por tanto esperamos que en los siguientes 5 años de la implementación de este instrumento se den estas sinergias necesarias para también traer de manera mucho más sólida la agenda de derechos humanos. Y esto no puedo abundar más sin enfatizar que es crucial. Este año también en la COP, bueno, yo dije que salimos muy contentas de nuestro resultado con este instrumento sobre género, pero también es verdad que fue el gran fracaso esta COP casi que en la misma dimensión que de Copenhague, porque estábamos trabajando el artículo 6, que es el artículo sobre mitigación, sobre la reducción de las emisiones, y básicamente los apartados que tenían que ver con la actuación del sector privado. Entonces,
Por allí, en Naciones Unidas hay una tendencia a decir que el sector privado es el actor que nos va a venir a salvar porque tiene dinero, porque va a dar empleos. Y claro que no, estamos viendo cómo el sector privado está teniendo un impacto sumamente negativo. Philip Alston, el relator de las Naciones Unidas sobre pobreza y derechos humanos, acaba de sacar en noviembre un reporte donde dice: las alianzas público-privadas son un elemento que mayormente profundiza la pobreza y viola los derechos humanos. O sea, si nosotros en el mundo pudiéramos decir cuál es el elemento que más profundiza la pobreza y cuál es el elemento que más viola derechos humanos, Philip Alston dice, son las alianzas público-privadas, que son las alianzas que hace el gobierno para contratar al sector privado para entregar servicios públicos que tendría que estarse dando del lado del sector público. Entonces es gravísimo y sabemos ya, les decía yo, 100 empresas son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. De esas, unas 20, 25 son públicas, pero el resto son privadas. Tenemos Shell, Chevron, en fin, tenemos grandes empresas que son responsables de estas emisiones y tiene que ser por medio de regulación. No podemos decir que nos van a venir a salvar cuando están teniendo esta acción predatoria donde están solo viendo por sus intereses. Entonces, este tema del artículo 6, de la mitigación y añadir la agenda de derechos humanos es fundamental. Es muy importante meterle enfoque de género y todo, pero nuestro punto de partida para todas nuestras agendas de justicia climática, justicia ambiental, justicia social, es el marco de los derechos humanos y ha sido una batalla, bueno, terrible, porque hay una reticencia de los países a reconocer la agenda de derechos humanos en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Solo aparece una referencia en el Acuerdo de París y está en el preámbulo, y ahora que decimos, bueno, tomen en consideración para los procesos del mercado consideraciones sobre derechos humanos, y los países dicen no. Y básicamente los países que dicen no son países desarrollados, porque son quienes están teniendo mayores acciones extraterritoriales, de extractivas, de fósiles, y son quienes más violaciones a los derechos humanos están cometiendo. Entonces, por un lado, los países desarrollados no quieren, y muchos países en desarrollo que tienen miedo de decir, bueno, me van a volver a poner condicionalidades, ¿no? Toda esa experiencia de los objetivos de desarrollo del milenio los dejó aterrorizados, y ahora dicen, yo ya no me voy a comprometer a nada de derechos humanos. Entonces también muchos países del sur no quieren, y bueno, ahora tenemos esta negociación del artículo 6, donde casi nadie quiere hablar de derechos humanos, y bueno, fue una de las grandes demandas de toda la sociedad civil, y ese es el tema que vamos a estar negociando